buenas noches. Le tenemos una gran noticia. North Carolina otra vez ha aparecido dentro de las 10 mejores lugares, o en este caso, estado para vivir en los Estados Unidos. Y hoy te traemos toda esa información, así que esperemos que se encuentren por ahí. Y recuerden que al final estaremos respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas. Así que bienvenidos a este en vivo. Comencemos de una vez a dar la información para que no pierdan tiempo y al final podamos atender todos los comentarios que tengan ustedes. Así que empecemos. Ok, empezamos y dice que los 10 mejores lugares para vivir en Estados Unidos en el 2024 está nada más y nada menos que la ciudad de, o sea, en este caso 3 ciudades de Carolina del Norte. Y aquí dice, por ejemplo, que US New World Report presentó un informe sobre los mejores lugares para vivir en el 2024 en los Estados Unidos. La nueva lista calificó a 150 áreas metropolitanas más pobladas del país en función de valor, la convivencia, el mercado laboral y la calidad de vida. Y por supuesto, ya les vamos a mostrar cuáles son esos 10 mejores lugares. Aquí dice, los 10 mejores lugares para vivir en los Estados Unidos. En primer lugar está Green Bay, luego Huntsville y miren quién aparece en el tercer lugar. Nada más y nada menos que el área de Raleigh y Durham en Carolina del Norte. Y más abajito, no porque no aparecemos una sola vez, aparecemos más abajo en la posición 8. Miren, como pueden ver, la número 5 es Sarasota, Florida, Naples, Florida, Portland, y después en la posición 8 aparece nuevamente Charlotte. Luego está Colorado Springs y Fayetteville. Así que por ahí podemos ver por qué Carolina del Norte aparece así como que repuntándose mucho dentro de los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos en este 2024. Exacto. Ay, disculpe que no me he puesto las pantallas, porque tenemos tanto tiempo que no lo hacía, si me había olvidado cambiar el escenario, pero ya le escucharon a Rosmary. Aquí le podemos hacer un recuento otra vez, pero como lo dijo ella, estamos en el tercer lugar. Ahora, otra vez, sigue siendo una de las ciudades y de los condados más nombrados en todos los Estados Unidos, porque la verdad es que las condiciones de crecimiento del estado siguen siendo muy buenas. La verdad que este año creo que van a mejorar muchísimo más, ya que las planificaciones que se tienen hacia la parte de Carolina son muy buenas. La verdad que esperemos que sean así y que cuando ustedes vengan para acá puedan disfrutar de todos estos beneficios que van a tener aquí. De hecho, recientemente, el último video del año, por si quieren así como tener más información, les estuvimos mostrando las cosas grandes y el por qué ese crecimiento de Carolina del Norte, y así todo el mundo tratando de buscar un lugar y siempre le sale Carolina del Norte por algún lado. Exacto. Recuerden que en ese video hicimos un pequeño resumen de los valores del por qué Carolina del Norte tiene todos sus beneficios, y es obviamente la parte laboral que se está entendiendo muchísimo, el clima que no es muy extremo, obviamente, y eso beneficia en demasía a este estado. Así que, pero por ahora vamos a seguirle dando los más datos de los que tenemos acá para ustedes. Exacto, aquí sale por ejemplo otra información que es de Univision 40, que es la plataforma de Univision aquí en Carolina del Norte, y dice Raleigh y Durham entre las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. Imagínense ustedes. Y por acá dice, por ejemplo, si estás buscando un lugar para vivir, Carolina del Norte puede ser una excelente opción, ya que según un estudio de US New World Report cuenta con 2 ciudades que están entre los 5 mejores lugares para vivir en los Estados Unidos. El área de Raleigh y Durham, quienes empataron en el puesto número 3, que fue, este es como el resumen del que le acabamos de mostrar por allá. Y por supuesto la ciudad de Charlotte. Ahora, también vimos por ahí hace poco miren lo que sale aquí. Dice, además del número 3, los mejores lugares para vivir en el país, que está obviamente Raleigh y Durham, en el puesto 21 de los mejores lugares para jubilarse también está este estado. O sea, que dentro de los 10 mejores para vivir, también cuando buscan y hacen el resumen de los mejores para jubilarse, siempre estamos metidos por allí. Y es que nosotros que hemos recorrido no todo el estado, pero sí cierta parte de este estado, déjenme decirles que es maravilloso, cuenta con un clima espectacular, porque si uno se pone a comparar con otros estados, definitivamente este tiene muchos así check-in como puntos positivos que hacen que todo el mundo la escoja, pues. Exacto, mira, puedes leer un poquito más las cosas que como que
los mejores lugares para vivir con calidad de vida. O sea, imagínense la calidad de vida aquí, porque aquí también hay mucha tranquilidad. Algo que mucha gente está buscando cuando vienes con niños, cuando vienes con familia, o sencillamente una persona que ya no quiere vivir en el estrés de ciudades grandes, en el bullicio de Nueva la York. inseguridad, porque aquí, vamos a estar claro que Carolina del Norte es uno de los estados que tiene los índices de inseguridad más bajos, y por ahí lo van a ver ahorita. Sí, mire, por ejemplo, también dice que fue el número 1 en los mejores lugares para vivir en Carolina del Norte, o sea, era el área de Raleigh Durham. Número 13 en los mejores lugares para vivir por calidad de vida, y también fue el número 21 en los lugares de crecimiento más rápido. Que allí, para más información, por ejemplo, el video que le estuvimos presentando el día 31, el último del año, pues ahí le dimos bastante información acerca de esos por qué. Ahora, nos vamos con el tercer artículo. Sí. Ok, vamos entonces con el tercer artículo que dice ciudades más seguras de Carolina del Norte. Algo que ustedes siempre preguntan. Que mucha gente, ay, pero recomiéndenme ciudades. Hemos hecho varios videos, muchísimos videos con específicos de cada ciudad, de cada condado, de cada suburbio, como ellos también lo llaman. Pero aquí les trajimos un nuevo informe que dice cuáles son las ciudades más seguras en Carolina del Norte. Dice, en caso de que no pueda decidir en qué tipo de ciudad le gustaría residir, considere Carolina del Norte, ya que es una de las 13 colonias. Cuentan con cadenas de montañas, ciudades históricas ubicadas a lo largo de las estribaciones y las playas. Porque recuerden que este estado es como nosotros decimos, tiene como un poquito de todo. Aquí puedes encontrar dunas. Por ahí tenemos videos acerca de eso. Aquí vas a encontrar playas y playas muy hermosas. Tenemos videos de más de eso. Tenemos montañas nevadas, que también les tenemos. Claro, en invierno. En invierno, no todo el año, todo el año, obviamente. Que también tenemos videos de eso y le podemos dar un spoiler. Pronto vamos a una de esas montañas. Y además de eso, también hay así como su lado boscosito, está bastante. Tiene su parte muy verde, como plana, que parece decirte como no son sabanas, sino como llanuras, pues, algo así. Y obviamente en verano también las montañas se destacan porque tienen unas cascadas hermosas, ríos hermosos, hay lagos, inclusive que hay un lago que lo llaman el mar interno. El mar interno. Porque mide más de 13.000 millas cuadradas. No hemos ido, así que les debemos eso. Entonces también se lo debemos, nosotros también queremos investigar, porque ahí es también uno de los lugares para vivir, uno de los mejores condados para vivir, también hay dos de los mejores condados para vivir. Está cerca del área de Charlotte. Están cerca de la ¿verdad? ciudad de Charlotte. Ok, seguimos entonces. ¿Cuáles son esos 10 mejores lugares así como más seguros? Aquí está. Holly Spring, Pineshurst, Kerry, Davison, Boone, que no hemos ido, como hemos pasado, pero no nos hemos quedado allí. Así que se lo debemos. Ese es en las montañas. Está Fletcher, Apex, que obviamente de ese sí tenemos videos inclusive en nuestro canal. Wake Forest, que también le tenemos. Está Winterville y Gainesville. Algunos no los hemos visitado. Sí, nos falta Así visitar que algunas vamos a ciudades. tener que hacer. Porque recuerden también que Carolina del Norte tiene el tamaño de un país. O sea, recorrer Carolina del Norte a lo ancho, si lo hacemos a lo largo, son como 6 o 7 horas para pasar. Sí. Y a lo ancho sería como 3 horas, 4 horas más o Más o menos. menos. Para pasarlo, o sea, es inmenso, es muy grande. Y eso que no es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. Sí. Pero se las trae. Se las trae. Y recorrer un país te lleva mucho tiempo. Ok, entonces para darle un pequeño dato de cada una de esas ciudades, aquí les voy a leer rápido porque obviamente es mucha información. Dice Holly Spring, por ejemplo, es el 70% por debajo de la tasa nacional de criminalidad. O sea, tener el 70% es Por debajo de la tasa criminal es nacional. bastante bien aceptado. Muy seguro. El lado de Pineshurst tiene el 70% por debajo de la tasa nacional de criminalidad también. Kerry tiene el 60%, Davison tiene el 58%, Boone tiene el 39% por debajo de la tasa nacional, Fletcher tiene 38%, luego está Apex, que me extraña sobremanera que si Fletcher tiene el 38% y Apex tiene 47%, hay algo que no... ya vi. Porque los delitos violentos per cápita en Fletcher son 726, sin embargo en Apex son 1097. Ahí es donde cambia la posición y entonces obviamente le gana a Estamos hablando Fletcher. de condados que son muy seguros, que anteriormente ganaron
daban hasta premios por seguridad y calidad de vida. Varias veces fueron el número 1, como es el caso de Wake Forest, como el caso de Apex. Apex también. Lo que pasa es que acuérdense que ellos lo hacen como, no sé si es cada 6 meses o cada año, entonces obviamente varía, depende de las situaciones. Luego está Wake Forest en la posición número 8, con 58% por debajo de la tasa nacional de criminalidad. Winterville con 41% por debajo y Gibsonville, como Mel Gibson, con 56% por debajo de la tasa de criminalidad. Sí, la verdad me sorprende las posiciones que llevaron estos condados, como Wake Forest y Apex, porque nosotros que vivimos aquí cerca de ellos y en años anteriores ganaron muchos premios. Sí. Y ahora que estén por debajo, me parece. Bueno, pues es como la media del estado. Exacto. Más no es la media nacional. No. O sea, Carolina del Norte, si la ponemos en las medias nacionales, está muy por debajo de la media nacional. O sea, es un estado súper seguro. La verdad es que aquí, para que parezca alguna noticia mala, es muy raro, o sea, súper raro. De que ya por ahí van teniendo una idea de que dónde van a llegar a vivir. Una ciudad, un estado muy seguro para la familia, para los hijos. Sí, de hecho aquí acabo de leer algo en este mismo noticia y dice, mira, las empresas en Carolina del Norte, las empresas prosperan. Forbes votó por este sitio como el estado más favorable para los negocios en el país y el mejor estado para los negocios durante 3 años. Imagínense ustedes. Y 3 años consecutivos. Después de la ciudad de Nueva York, Charlotte, que es la ciudad más grande, la ciudad reina como se conoce, posee el título del segundo centro bancario más grande del país. Ahí ustedes tienen, yo no sabía eso, sabíamos que sí tenía su lado así bastante positivo, pero yo no sabía esa parte. Dice, con el terreno y el clima de negocios tan favorable, no sorprende que muchos hayan decidido llamar hogar al estado de Tar Heel, que así es que se conoce Carolina del Norte, y entonces obviamente después salían las 10 ciudades que ya le acabamos de leer. La ciudad es más segura, ¿no? Pero también estamos hablando de la seguridad bancaria, seguridad. Y eso ya te dice también del clima laboral. Y eso te empieza a hablar del clima laboral, que es súper favorable en esa parte. La verdad, me sorprende que esa posición la haya ganado Charlotte también. Sí. Wow. Imagínate. Y las posiciones de las mejores para vivir está en el octavo. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional está Charlotte en el octavo. Eso es bastante sorprendente. Mira, la verdad, nosotros que lo estamos leyendo hoy, que nos enteramos con esta noticia, yo no lo había leído completo, la verdad, la vi y dije, mira, vamos a compartirlo con la gente. Porque ya hace falta como también usar estos envíos para dar a conocer ciertos detalles y responder algunas preguntas que ojalá lleguen a tiempo algunos aquí. Yo moví esto un poquito. No toques eso porque se desconecta la cámara. No. Perdemos el envío. Ahí nos dicen si está todo bien, porque me parece que la acabo de dar. Ok. Seguimos entonces con el último y luego le empezamos a dar nuestras impresiones y todo lo que ya hemos recorrido este estado. Ok, vamos con el último. Y el último dice, el último reportaje que hemos encontrado, dice, Carolina del Norte, nombrado entre los mejores estados por resultados de políticas conservadoras. Como me estaba diciendo Aquiles, que es el que está más metido en eso de política y ve más noticias, eso no quiere decir que el Estado, o sea, que no tiene nada que ver con tanto de política, sino que es un Estado más conservador, un Estado donde no vas a encontrar cosas tan locas y tan extremas como fuera de control, no se puede ver nada, no se puede ver más libertad, no vamos a decir libertad porque todo Estados Unidos es libre en todos sus aspectos, sino que son como más vamos a decir libertarios tampoco, porque es como que liberales, vamos a decir que son estados más liberales como pudiera ser California. Exacto. O Florida. Cierta parte de Florida. Bueno, cierta parte de Florida, porque Florida también es un estado muy conservador, aunque ustedes no lo crean, porque mucha gente piensa en Florida y piensa en Miami, pero Miami no es el estado. Exacto. Pero entonces van hacia la parte central del estado de la Florida y los pueblitos aledaños, digo, los que están costeros, la verdad son muy conservadores. Ok, seguimos entonces por aquí. Dice, Carolina del Norte se encuentra entre los estados que han dado un giro hacia la derecha en los resultados de las políticas eso fue desde el 2010, imagínense ustedes. Y entonces dice, Carolina del Norte ocupa el 5º lugar en la nación en resultados de políticas conservadoras desde el 2021, según una revisión que se publicará en noviembre, y el cambio puede ser un factor para atraer nuevos residentes. Yo siento que desde ahí fue cuando más empezó a surgir como Carolina del Norte
Norte, así a la gente empezar a prestarle más atención, a empezar a buscarle. Y pues nosotros hemos estado trayéndole toda esa información durante los 3 años que tenemos haciéndole videos, y pueden revisar nuestro canal desde los videos que empezamos donde no hablamos mucho hasta esto que más bien hay que cortar porque hablamos demasiado. De aquellos tiempos nos hablamos con Penny. Pero sí, Carolina del Norte desde que llegamos a vivir acá ha tenido un crecimiento muy exponencial. Y si nosotros que venimos de un lugar tan movido como Venezuela, nos gustó, pero es por la tranquilidad que se siente acá, la factibilidad de conseguir empleo, de que la ciudad no es tan extrema. Aquí las colas no es para quedarte 2 y 3 horas metido en una cola como sería en otro lugar aquí. Si pasas 30 minutos en una cola, eso sería porque hubo un accidente y estás en la vía más en la hora pico, y 30 minutos. Es como que máximo 30 minutos. Ya eso es mucho. O sea, tendrías tú que trabajar en una otra ciudad y venir de allá para acá y quedarte trabajando en la cola, pero no, eso no existe aquí relativamente. Otra cosa que podemos decir es que la ciudad es muy segura, por lo menos Raleigh. Sí. Comparado con otros que hemos viajado, por lo menos a ciudades como Nueva York, el mismo Atlanta, que uno comúnmente en la calle puede llegar a ver personas durmiendo en la calle, en la casa. Aquí eso casi no se ve. Sí hay, porque Sí no hay, les vamos a de decir todos que lados no hay, hay, pero pero es raro. no en tan gran escala como Sí, en exacto. otros estados que hemos estado. O sea, tú puedes caminar por el downtown y puedes contar con las manos los que tú llegas a ver. Mientras que en otros estados tú vas Por todos lados. por todos lados. Aquí no ves carpas. Aquí esa carpita que se ve en otro lado, aquí no se ve. Un saludo aquí en Instagram, un saludo a Edgar, que nos está por ahí ya escribiendo. Bienvenido. Sí, porque yo dije, esta gente está tímida, vamos a ponerle ahí buenas noches, bienvenidos, para que vayan dejando sus preguntas, Exacto, porque vayan dejando cuando sus preguntas. terminemos aquí de darle todos estos datos, obviamente queremos conversar, queremos responder todas las inquietudes que tengan. Y por ejemplo, ya déjame ver si encuentro como otro dato que salga aquí importante. Si queremos, voy a poner la pantalla grande para que nos vean mientras tú buscas el dato que quieres leer, o lo dejamos así mientras tú buscas. Sí, déjalo allí, porque aquí dice, ¿ve? Realmente tuvieron un cambio liberal gigante en su segunda política, que obviamente se detuvo cuando los republicanos ganaron el contrato de la Cámara Estatal. Y entonces aquí dice que según esta gente que se llama Cowgate y Warshad, algo así, los principales estados con resultados de políticas conservadoras son Mississippi, Alabama, Arkansas, Georgia, y luego entonces sale Carolina del Norte. Tennessee, Carolina del Sur, Idaho, Texas, Oklahoma y un montón más que no se los voy a leer todos porque son bastantes. Pero para que ustedes se den ya como una idea de por qué estos estados están cambiando tanto. Y ya entrando como en materia de por qué mucha gente escoge Carolina del Norte como pero tal. déjame aclarar un momentico a los chicos. El hecho que aquí diga que ganaron los republicanos no quiere decir que acuérdense que el gobernador actual de Carolina del Norte es demócrata. Para que usted vea que aquí hay mucha diversidad, pero con todo y todo que el gobernador demócrata y algunas municipios no, como condados están con alcaldes demócratas, siguen siendo personas conservadoras, a pesar de que son demócratas, son conservadores. No quiere decir que porque sean de un partido o de otro no son conservadores, son igual de conservadores. Tienen una mente un poquito más abierta, pero siguen siendo conservadores. O sea, creo que en algunos primeros videos nosotros dijimos ventajas y desventajas de vivir en Carolina del Norte. Nosotros lo mencionamos, que era que las ciudades son un poquito más como liberales, mientras que los campos son más conservadores, son más de que mira, más tranquilitos. Entonces hay que tener cuidado. No es que son antipáticos o algo por el estilo, son que son más serios. O sea, personas que tú no. Inclusive creo que lo han podido ver en nuestros videos de las playas. Aquí ustedes no ven ropas extremas así, tipo no sé, Miami, tipo California, gente en topless. Aquí no. Aquí la gente va como va y tranquilita. Sí, exacto. Es más, creo que es uno de los pocos estados donde hemos ido a la playa y vemos a gente acostada en la playa leyendo libros. O sea, la gente está acostada. No, en la Florida casi no lo hemos visto. No. En la Florida vemos gente, tú sabes, dándole, disfrutando sus vacaciones, pues. Pero aquí la gente va a leer libros a la playa. Sí, no, en Carolina del Sur también. Sí, en Carolina del Sur tiene algunas sí. Bueno, la ciudad no es tan movida como, ¿cómo se llama? Myrtle Beach, porque es más turístico. O sea, la que llaman la Miami de Sur Carolina. Ok. ¿Quieres que vayamos una vez con las preguntas? Porque creo que muchos ya están haciendo preguntas. Sí, ya hay preguntas. Yo creo que mejor nos vamos de una vez. A Y para que ellos ya se vayan. Aquí está, por ejemplo, Edgar González diciendo buenas noches. Buenos saludos a Edgar. Un saludo a Víctor. Y luego Edgar otra vez está preguntando. Pero entonces vamos a responderle primero a Víctor. Joanny.
Castrillón. Dice, hola, ¿qué opinan de Fayetteville, no Carolina? En todos estos aspectos, me gustan sus consejos porque conocen. Mira, Fayetteville, a pesar de que no ha aparecido en las últimas estadas, pero Fayetteville es una ciudad que está creciendo. Que está creciendo mucho. Está creciendo y mucha gente está yendo para allá. Lo que pasa es que Fayetteville hace tiempito tuvo como un problemita con la seguridad, pues. Sí. Pero ya eso empezaron a solventarlo, ya lo tuvieron hace ya tiempo, ya lo estuvieron combatiendo, inclusive creo que ya lo están limpiando, porque ahí está una base militar, si mal no recuerdo. Que a nosotros nos parecía extraño como que si hay una base militar, porque hay tanto problema de delincuencia. Eso es que son militares, no son policías. Exacto, sí. Exacto. Entonces, en ese aspecto, pero ya ahorita eso no se ve, a pesar de que es un video que le debemos, no hemos ido tampoco ahí. No. Pero sí lo hemos leído en varios reportajes. Antes había como más noticias negativas, como que, bueno, hubo un muerto, que hicieron robo, que no sé qué, y salían muchos Fayetteville. Ahorita ha dejado de, tú sabes, de salir no y eso, y está expandiéndose mucho. Nosotros conocemos personas que se han mudado para allá. Un reportaje, si lo llego a conseguir, donde Fayetteville aparecía como una de las ciudades que están como que con más posibilidades, como mejor para vivir ahorita, porque todavía tiene buenos precios para comprar vivienda, buenos precios para la renta, y la seguridad mejoró muchísimo. La ciudad es como diríamos por ahí, una ciudad que está en oportunidad, porque cuando tú consigues los mejores precios es cuando las cosas están empezando. Eso ténganlo siempre claro. Sí. Cuando las cosas están empezando, es como decir, el que llega primero es el que aprovecha. Ajá. Vas a ver ciertas cositas malas, como todo, vas a conseguir buenos precios. Porque la ciudad cuando ya crezca, cuando ya esté desarrollada, vas a conseguir precios por encima y vas a perder la oportunidad. Entonces, hay a veces que poner la balanza de las decisiones que uno tiene. Mira, me voy, no me voy. Y si alguien tiene pensado irse para Fayetteville, yo le digo con los ojos cerrados, vaya. Si tiene oportunidad de llegar ahí, vivir ahí, la verdad, las ciudades de Carolina del Norte son muy seguras, muy tranquilas. Es raro que usted vaya. Claro, tiene sus barrios, como toda ciudad, tiene sus barrios, tiene sus zonitas, pero son cosas muy puntuales, o sea, son coyunturales. No lo hemos visitado, o sea, no te podemos dar con certeza como que mira, sí, hay zonas así. Pero ya deberíamos ya deberíamos, entonces por ahí vamos a tener que hacer ese videíto. Sí, la verdad. Sí, es más, chicos, creo que le íbamos a hacer una consulta en estos días, y es sobre eso, que vamos a cambiar un poquito el formato de los videos de las ciudades, porque queremos como englobar toda la información de las ciudades hacia donde vamos, pues. Porque a veces todo el mundo, una cosa es que nos pregunte, ¿cuál es la mejor para vivir? Depende de ti. Depende de tu estilo de vida. Depende de tu gusto. Hay personas que nos escriben, ¿qué tal? Yo quiero vivir en un pueblo. Ya hace poco alguien nos estaba escribiendo, mire, yo estoy trabajando en Charlotte, pero quiero vivir en un lugar más tranquilo. O sea, llegó a Charlotte, vio que Charlotte se movía muchito y ahora quiere salirse a un pueblo, pero trabajar en Charlotte. Entonces a veces depende. A nosotros nos cayó muy bien Raleigh. Nosotros pusimos revisando y nos gustó más Raleigh que Charlotte, para que usted vea. Y Raleigh en su momento, cuando llegamos hace muchos años atrás, era muchísimo más tranquilo lo que es ahorita. Y, o sea, pero mucha gente escogió Charlotte, porque Charlotte era una ciudad más grande. Porque es más grande. De hecho, mucha gente dice, oh, yo vivo en Charlotte. Muchos nos han escrito por ahí. Yo vivo en Charlotte, pero quiero mudarme para una ciudad más tranquila, porque Charlotte es más grande, es más cosmopolita. De hecho, nosotros, una de las últimas veces que fuimos a Charlotte y la visitamos, que nos fuimos hasta en tren, así que si quieren irse en tren también, desde aquí de Raleigh, tienen esa oportunidad. Menos de $30. Sí, como 23, algo así. Nosotros andamos grabando y está creciendo tanto que yo le decía a Aquiles, pero es que me parece que fuera como una Nueva York pequeña. Y miren que en uno de las noticias que le acabamos de leer salía que es considerada la segunda, o sea, después de Nueva York, es la segunda ciudad más con más movimiento. Ok, vamos a ver si hablamos ahora con Edgar. Pregunta Edgar por aquí. Yo estoy esperando la aprobación del parol y voy para Austin, Texas. Estoy a la escucha de saber sus sugerencias para ciudades donde vivir. ¿Para vivir dónde, Edgar? ¿Aquí en Carolina del Norte o en Texas? Porque me estás diciendo que vas para Texas. Estoy a la escucha para saber sus sugerencias para lugares donde vivir. Me imagino que va a ir para allá, pero después quiere mudarse para acá. Supongo, porque la verdad que Texas todavía no la conocemos. Ahora, si nos preguntas sobre Carolina del Norte, creo que ya tenemos varios videos. Claro, no conocemos todas las ciudades, chicos. Que eso tenganlo claro. Pero sí podemos dar una información general. Una información general, por ejemplo, si tú quieres vivir cerca de Raleigh, y no en Raleigh, porque tal vez Raleigh como tal es bastante costosa comparada con otros lugares, porque obviamente es la capital.
O tal vez tú dices, mira, pero es que yo no quiero pagar tanto. Pues tú te alejas un poquito y está el área de Nidell, está Wendell, está Clayton, está el mismo Garner, que está literalmente al ladito. Por ejemplo, nosotros compramos una casa de inversión. ¿Y dónde la compramos? En Oxford. Es a media hora de Durham. Entonces, ya ahí a ti te da una opción de que, por ejemplo, tú puedes pagar 1.600 por allá por una casa y trabajar aquí. Porque si tú pagas aquí 1.600, a lo mejor un apartamentico con una habitación, con dos habitaciones tal vez. Mientras que ya alquilas una casa. Entonces, por ahí es donde están como los datos. Si quieres... Además, ¿le puedes mostrar algo aquí para que tengan una idea? Déjame cambiarme de pantalla de nuevo. Mira, aquí está un mapa. Se ponen a ver. Aquí está Raleigh. Si se pone a ver las ciudades que acabamos de nombrar, está aquí, aquí está Apex, aquí está Kerry, aquí está Morrisville, aquí está Holly Spring, y aquí está Wake Forest. Mira, todos están aquí rodeando la ciudad de Raleigh, que es todo esto que estamos viendo acá. Esto es Raleigh. O sea, y todas las ciudades que nombramos ahorita mejores para vivir, están casi que todas están alrededor de Raleigh y Durham. Mira, aquí está Durham. Si lo logran ver ahí, espero que sí. Todas están alrededor. O sea, es para que usted vea. Ustedes pueden trabajar aquí en Durham y en Raleigh y vivir en Wake Forest, o vivir en Holly Spring, o vivir en Morrisville, o vivir en Kerry. O sea, es para que vean. En Nidell, que son estos que yo nombré, Wendell. Son ciudades muy buenas. O pueden coger, aquí está Clayton, también mostramos Clayton hace poco, creo que le mostramos esta ciudad que también es hermoso y está creciendo. Pero también son zonas que como tienen muy alta calidad de vida, eso que tienen que tenerlo muy en cuenta. Como estamos en un país capitalista, chicos, las mejores zonas son las más costosas. Exacto. A veces le hemos hecho un video, las mejores zonas para vivir. Oh, pero es que es muy caro. Pero es que por eso son las mejores, porque tienen cosas que no tienen otras. Entonces por eso aparecen aquí. Eso no quiere decir que las otras que no aparecen entre las mejores zonas para vivir sean malas. Solo ustedes tienen que saber cómo buscar. Exacto. Mira que Raleigh como tal, nosotros la pusimos en las mejores zonas para vivir, pero Raleigh siempre aparece como las mejores ciudades para vivir. Pero Raleigh tiene zonas muy económicas y tiene zonas muy caras. Por lo menos lo que es Raleigh Norte, que es como por acá donde está los centros comerciales. North Hill, son caras. Pero tienen una calidad de vida superior, o sea, tienes todo ahí, shopping center, tiendas, supermercados, las escuelas son súper espectaculares, o sea, pero está dentro del mismo Raleigh, entonces háganse la cuenta que si ya por lo menos se quiere mudar para Charlotte, buscan un suburbio que esté alrededor de Charlotte. Exacto. No lo vayan a buscar cerca del downtown, porque obviamente va a salir siempre cerca de los downtown de las ciudades grandes, es caro, súper caro. Ahora, si tu poder adquisitivo te da para vivir en esos lugares, hermano, con los ojos cerrados. Además, nosotros, desde que llegamos aquí, nosotros siempre fue conocido fue Kerry. Sí. Kerry siempre era como la top para vivir. Aquí todo el mundo quería vivir en Kerry, pero Kerry es cara. Creo que el video que le hicimos, la mejor ciudad de la costa este para vivir, salió Kerry como la mejor para vivir. Pero ustedes vieron el promedio de las viviendas ahí, $500,000. $500,000, a pesar de que ya sabemos que en Estados Unidos, para el año venidero, se estipula que eso va a ser como el promedio de las viviendas. Va a estar entre 400,000 y a nivel nacional. Va a estar entre 400,000 y 500,000. Bueno, ya Kerry está ahí. Sí. Ya Kerry está ahí porque es una ciudad muy y algunas áreas de Raleigh también. Porque es que como les decía, o sea, todo va hacia el mismo punto. Va a depender cuál es la mejor zona para ti. Depende de tu presupuesto, depende de tus necesidades. Porque, por ejemplo, a nosotros no nos gustó el área de Durham para comprar nuestra casa, ¿verdad? Nuestra casa para vivirla. Y una de las razones por las que nos mudamos era porque Durham nos encantaba la zona donde estábamos alquilados. Era cerca literalmente detrás del shopping, del mall más grande de Durham. Pero las escuelas alrededor, pues a nosotros no nos gustaban. Los puntajes eran muy bajitos. Exacto. A pesar de que vivíamos en la mejor zona, unas mejores zonas de Durham. En la elementary, que es como decir la escuela primaria, estaba muy bien, pero ya cuando ibas a middle school y high school, los puntajes eran por debajo de 5. Claro, entonces, fue hace mucho tiempo. Eso fue también hace mucho tiempo, el 2018. Pero el detalle también está que cuando tú tienes hijos, o sea, en mi caso, muchas personas buscan primero las escuelas, los puntajes de las escuelas, y entonces después alrededor de las escuelas buscan las casas. Porque aquí, depende de donde tú vivas, te van a asignar la adjudicación, diríamos nosotros, de la escuela que te corresponde ir a estudiar. Entonces,
por ejemplo, a muchas personas le llama la atención eso. Ahora, si tú no tienes hijos, tú puedes vivir en cualquier área de Durham, por ejemplo, porque no todos tienen las No escuelas todas son- malas. Exacto. No, y Entonces, eso ha va a cambiado, depender de pues. muchos factores. Aquí Seguimos con vamos quién a ver ahora. el chat aquí porque siguen comentando. Comenta Víctor. No, arriba. Yo estoy esperando. Ok, ya. Luego, Ya, Víctor. La base militar es muy grande. Ayer hice un momento delivery. A las 2 veces me tomó para allá. No me permitieron entrar porque tenía un pase y no sabía a qué se refería. Sí, claro, es una base militar. Sí, ya. Si quieres hacer porque delivery ahí, por dice, supuesto que te la van a pedir. La base militar es muy grande. Ayer hice un Sí. momento de libre y las 2 veces me tocó para allá y no me permitieron entrar porque no tenía un pase. No saben a qué se referían. No sabía a qué se referían. Me imagino que es porque es la base militar, pero como le hemos dicho, no hemos ido hacia allá, entonces no. Sí, más sin embargo, y fuimos a la base aérea acá en Goldsboro, donde hicimos el video de la exhibición de aviación. Ujú. Para los que no lo vieron, hay un show ahí de aviones y pueden ver Oh, los sí, aviones espectacular. espectaculares. Bueno, esa base también es enorme. Enorme. Tuvimos que caminar, dejar el carro botado y caminar bastante. No sé cuántas millas fue eso que caminamos para poder llegar hasta la pista. Porque la base es enorme. Entonces, me imagino que te van a decir, mira, tienes que tener un pase para pasar para acá, o el que pidió el delivery tiene que llamar aquí Sí, me imagino que se refería a eso. al pero, cajetín y mira, deja pasar a fulano. que viene. es buena. Ahora nos dejaste con la duda, así que vamos a tener que investigar porque no sabíamos esa parte. Exacto. Dice que correcto. O sea, correcto de que él quería ciudades cerca acá en Cerca. Y nos dice que también tengo amigos acá en Maturín. acá de Maturín. Que viven en Charlotte. Y les va muy bien en sus negocios. Sí, es que Charlotte se mueven los negocios muy bien. Y hay mucho hispano ayer. Ya, Maturín es una ciudad del estado oriente del país, Venezuela, por si acaso muchos dicen de Maturín, ¿de dónde? Es Del estado Monagas. del estado Monagas, allá de Venezuela. Entonces, sabemos por qué. Para los de- que no saben, somos de somos oriente. venezolanos. Y somos del oriente, además. Exacto. Chicos, si tienen alguna otra duda, preguntas, porque la verdad, lo que queremos aclarar es eso. Y inclusive, cuando estamos hablando sobre creo que ya le hicimos un video hace poco de las rentas. Ujú, Ya también. le dimos más o menos los precios en que están. Pero recuerden que nosotros no abarcamos toda la ciudad. O sea, nosotros no abarcamos toda la ciudad. Porque hay zonas así como les mostramos esas que eran literalmente apartamentos que están como estrenándose. Ujú. Literalmente se están estrenando. O sea, ahí le Hay- buscamos como cuál era la renta promedio aquí en el área de Raleigh. Les buscamos una opción, por si después quieren ir a ver ese video, les buscamos una opción en el downtown, por ejemplo, para que ustedes tuvieran una idea. Les buscamos una opción cerca del el Crackty Valley Mall, que es el mall más grande del área de Raleigh. Les buscamos uno cerca del downtown, más no en el pleno downtown, que eran unos nuevos. ¿Y cuál fue el cuarto? Les mostramos 4. Acá cerca de... Ese es el que estoy diciendo que está cerca del cerca del nuevo. downtown también. ¿Fueron 3 o 4? Fuimos 3. Y otro lo mostramos en el Rally Norte, ¿de acuerdo? Oh, ya. Fue el primero que mostramos, estaba en Rally Norte. La verdad, le mostramos los apartamentos que le mostramos están en muy excelentes zonas, muy buenas zonas. Claro, hay unas zonitas un poquito más bajitas de precio, con un poquito más de austeridad y obviamente precios más accesibles, pues. Así como el que viene llegando, así que necesitas un apartamentico de, no sé, 1.300, 1.200. Todavía hay hay. esas opciones. A lo mejor no tan grandes, pero pues tienen la opción. Ahora, para los que tienen hijos, que eso son muchas personas las que me preguntan, ¿cómo hago para saber cuáles son las mejores escuelas? Pues hay una página que se llama Great School, si quieres búscasela ahí. Greta School. Sí, se queda como No. Great School. Y allí es súper fácil buscar. ¿Por qué? Ahí creo que estaba, esa azulita. Ajá. ¿Por qué es fácil buscar? Porque ustedes pueden buscar por el nombre de la escuela, si ya la saben, o pueden poner la ubicación más o menos en la que ustedes quieren vivir y de allí en adelante ustedes pueden saber más o menos la puntuación. Inclusive hay en esa misma aplicación, creo que tú puedes poner, por ejemplo, pon ahí nombre o nivel, busca Ahí primaria. está, pre-kin. Ajá, porque puedes buscar pre-kinder, también. primaria. No, busca primaria, por ejemplo. Ok, primaria. Y vamos a dar aquí está en rojo. Mira, ahí ya a ustedes les sale. Esos numeritos son las puntuaciones. Ellos Van del 1, uno. bueno, del 0 al 10. Del 0 al 10. Obviamente siendo 10 el que tiene mejor puntuación. Y
el cero, el que pues lamentablemente no tiene. Pero también eso va a depender de si la escuela es nueva o no, porque obviamente si está empezando no tiene como todavía el récord. Que las puntuaciones de la escuela a veces son un poquito injustas, porque a veces la escuela puede ser muy buena, pero de repente hicieron un examen de evaluación escolar a fin de año a algún grupo de estudiantes, y si un salón salió mal, y eso no, entonces porque ese salón salió mal o no con lo que ellos esperaban, entonces le dan el promedio a toda la escuela. Entonces como que por ese pequeño error no le dan el puntaje completo a la escuela, y a veces es medio injusto, uno sabiendo que esas escuelas aquí son muy buenas, la verdad. Hay otras que obviamente no podemos decir son muy buenas, pero esa por lo menos. Pero por ejemplo, para mi consideración, ya con que esté por encima de 5, a mí ya te puedes me da tranquilidad. Sí, porque hay gente que exige, no, yo quiero que mis hijos vayan a una escuela del número 8, de 8, 9 y 10. Amigo, vuelvo y repito, donde están las mejores escuelas son las mejores zonas, y las mejores zonas implica más caro. Son bien, más por aquí siguen teniendo dudas. Preguntando. Ajá, sí. Vamos a ver qué más está por aquí. Aquí está. Viaje olfativo, pregunta. ¿Alguna ciudad? Que no necesites carro. Mira. La verdad. Sí, yo recuerdo que esa pregunta nos la hizo ella hace tiempo, y nosotros quedamos pensando, la verdad nos quedamos así analizando. Es difícil. Por ejemplo, el área de Charlotte. Y nosotros lo usamos. Tiene como un metro. Tiene un metro eléctrico y tiene un... Y es gratis. Por ejemplo, gratis. cuando nosotros fuimos era gratis. Tal vez si tú vives hasta la última estación y trabajas en el downtown, pues ahí no vayas a necesitar carro. Entonces tal vez. Pero ya si tú te quieres mover para shopping, si tú te quieres mover para un supermercado en específico, ya ahí a lo mejor sí. El área de Raleigh, si tú vives donde pasa el autobús, mucha gente vive con el autobús. Con el autobús, nada más. Vive. Y hubo un tiempo que estuvo gratis, no sé ahorita cuánto está la cuota, pero el detalle es que aunque antes duraban como 1 hora, ahorita pasan con más frecuencia, pero vas a depender mucho de que, por ejemplo, si tú tienes que entrar a tu trabajo a las 7, te va a tocar a lo mejor pararte a las 5. Claro. Ahora, si tú trabajas online, que creo que es tu caso, que tú trabajas desde la casa o ya te retirada y necesitas solamente vivir en un lugar pequeño, cualquier pueblito de estos, de que están cercanos a las ciudades, te pueden servir. Ya tendrías que buscar más o menos el tipo de lugar que te gustaría, porque varía a veces los tipos de lugares, por lo menos donde hay mucha caminería, donde hay muchos parquecitos para caminar. Lo que pasa es que tal vez sea lamentable para muchos, pero aquí en los Estados Unidos el carro más que un lujo es una necesidad, porque las distancias son muy largas, muy largas. Aquí el promedio es, media hora, no se cerquita. Pero media hora en carro no es que tampoco está fácil. Yo, por ejemplo, manejo todos los días 27 millas, que es alrededor de media hora. Entre 30 y 34 minutos depende. Pero cuando hay cola, me ha tocado manejar hasta 45 minutos. Porque nosotros vivimos en Raleigh y yo trabajo en Durham, en la escuela. Nosotros, ya porque estamos acostumbrados, nosotros le hemos dicho, nosotros vamos rapidito a Charlotte. Y Charlotte está 2 horas y algo. 2 horas y media. Y mucha gente no lo quiere. No, yo no voy a Charlotte, está muy lejos. La verdad, si trabajas online, cualquier lugar pudiera ser bueno. La verdad, cualquier pueblito, eso te lo puedes recomendar con los ojos cerrados. Aquí hay pueblitos hermosos como la ciudad de Wendell, el pueblito de Wendell. Está Clayton, está el mismo Garner, que está aquí. Garner también tiene todo, tiene un shopping center que hay cerquitica. Sí. Y muchos así. Mira, ¿cómo se llama? Fico y Varina. Uh-huh. Fico y Varina también es uno que está creciendo mucho, pero en el downtown también hay casi de todo. Bancos. Sí, porque por lo general en todas las ciudades siempre vas a tener algo así. Entonces sería cuestión de buscar una casa en la que tú puedas literalmente caminar. Por ejemplo, en nuestra opción, yo no puedo caminar al supermercado. Pudiera, pero por ejemplo, con el frío que está haciendo ahorita no me atrevería. Exacto. Entonces, depende. Okay, seguimos aquí con Víctor, que dice que a fin de mes se va a Charleston. Charleston es bellísimo. Hemos tenido la oportunidad de no quedarnos como tal, sino solo una noche, y hemos hecho un videito por ahí, una cosa, un recorrido. ¿No dijo Víctor lo de Charleston? Ay, ese es. Ok, porque dice, acá arriba preguntó primero. Yo soy el que digo que vivo en Charlotte y quiero un pueblo calmado. Ok, ya se lo respondimos. Ahora se va a mudar para Charleston. Ok, chicos. O sea que tengo que estar pendiente aquí de ustedes. Ya, sí. Yo soy el que digo que vivo en Charlotte y quiero un pueblo calmado. Charleston, Sur Carolina, ¿no? Me imagino. Charleston, Sur Carolina es muy hermoso. Lindo. Es muy hermoso. Nosotros lo hemos visitado. Se pueden ir en tren.
También. Nos podemos ir de tren de aquí de Raleigh para Charleston. El tren llega allá. Así que, datito, si no quieres manejar, te puedes ir en tren. Ok, seguimos. Dice el otro. Víctor también otra vez. Ajá. Y logro para ensayar haciendo delivery. Me gustó mucho la calma de Charlotte. Es de loco las autopistas. Sí. Charlotte tiene unas autopistas Charlotte es tipo... un poquito parecido a como Atlanta. Atlanta. Uf. Sí, que a veces uno no sabe ni dónde está la salida. Tú y no me sabes. pasé. No. Sí, es un poquito. Raleigh está creciendo. Raleigh, el área de Pero Raleigh. Raleigh De es hecho, calma. ayer, por ejemplo, que yo fui al médico, tenía rato que no había pasado. Porque eso es al norte de Raleigh. Y entonces hay unas autopistas que yo que, ok, esto es la construcción, Sí, está la construcción grande. que están creciendo. Por eso es que están ampliando las autopistas rápido. Y están poniendo bastante como elevados. Exacto, antes que crezca más la ciudad, porque están llegando mucha gente y se están mudando por esos condados que le acabamos de mostrar ahorita. Que están alrededor. Ahí se está mudando mucha gente. Ok, ¿quién Aquí sigue? dice atención al cliente. Como que nunca lo había escuchado. Buenas noches, saludos desde Venezuela. Definitivamente son mis fans. Desde Valencia. ¡Ay, Desde saludos! Valencia, saludos. Recuerden que prometieron que en enero van al show de la Herbie. Viajo y los visitaré. No pierdo su video. ¡Oh, sí! No, sí. Emma, primicia. Este sábado estamos en Charlotte porque es... Y esta vez sí nos vamos a hacerlo como queríamos hacerlo antes. Que vamos a tratar de hacer literalmente como que detallados, ¿no? Exacto. De cada tipo de Vamos. o modelo específico le vamos a hacer un video. Le vamos a hacer tal vez uno general del show para que como tengan tal. como un Pero después plano nos vamos general. a enfocar en los modelos como tal. Mira, el modelo, por lo menos un modelo para pareja. O un modelo para familia de 2 o Pequeña. de 4. O un modelo más... o sea, Multifamiliar. vamos a tratar de preguntarles a los delivery. Porque muchas veces... Porque con respecto a lo que siempre nos preguntan... A los dealers. ¿Por qué no nos dicen dónde quedan esos dealers? Los dealers están a nivel nacional. Ustedes pueden ir a cualquiera. La única malo de los dealers, es de nuestra experiencia, es que el dealer te atosiga mucho. Cuando tú vas al dealer, a la tienda, te siguen. O sea, entonces el vendedor no te suelta, siéntate aquí, dime cuánto tú ganas. Sin embargo, en esos shows de RV, tú puedes ver todas. Tú puedes sin que nadie montarte, te moleste. puedes ver. Ellos, si tú le preguntas, te dan la información. Si no, no están detrás de ti. Exacto. Por eso y nosotros nos dan mejores encanta. precios. Sí. Y dan mejores precios porque es un show y quieren vender, quieren como estimular las cosas. Ok, seguimos con viaje olfativo. Dice, la sí, yo chica. trabajo online y vivo en New York. Que no necesito carro. Ah, buenísimo. Claro, es que Nueva York no necesita carro, claro. Sí, lo que pasa es que, mira, es que en las ciudades de Estados Unidos que no necesites carro, no necesites vehículos, sería Nueva York y Chicago, creo. Del resto, La mayoría mira, necesita. así sea, mira, un carrito barato de menos de $1,000, un Corolita, del año 80, 90, que tú lo prendas o lo tengas ahí de adorno como una bicicleta, pero necesitas a veces tener Sí. para Si moverte. no vas a dejar, o sea, tienes que pagar Uber o Lyft, lo que Exacto, sea de si eso. no, sí, la verdad es que los proyectos son muy hermosos, pero... Ok, aquí No tienen está todo. otro que se llama Fred Ortiz. Hola, señores. Hola, Fred. Hola, Bienvenido. saludos, bienvenido. Jesús Alejandro Díaz Rodríguez. Dice, me gustaría poder chatear con ustedes por intento, ¿cómo lo puedo hacer? Por el interno. Búscanos en Instagram y por ahí, pues. Sí, por ahí respondemos más. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados, chicos. Recuerden Sí. que Romari trabaja todo el día en la escuela y yo estoy online, pero también estoy con las niñas. A veces yo por lo menos mañana, nosotros que ya estamos alquilando nuestra casa de Oxford y yo tengo que ir corriendo a limpiar, a acomodar y Romari va a estar en el trabajo. Entonces, ponernos a contestar durante el Sí. día es bastante difícil. Por eso es que les decimos, déjenos sus preguntas por Instagram, por el interno y por ahí les vamos a responder lo que podamos. En la el medida momentico posible. que En el momento tengamos. que tengamos. Porque miren, en la noche también estamos full. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo sé que tienen varias preguntas. Ramón Padrino desde Valencia, mis compatriotas. Aquí Ok. Ramón. Porque tú dijiste atención al cliente, que ese era él, se llama Ramón Padrino. Ok, Ramón Padrino, saludos de Valencia. Saludos, Ramón. Y Freddy Ortiz respondió por acá y dice, ¿por qué no hay tanta gente? Lo que pasa es que teníamos mucho tiempo sin hacer en vivo, entonces tú sabes que esto es una cosa de costumbre. Entonces, obviamente, aunque lo anunció Aquiles desde el mediodía, Del mediodía, exacto. ¿No? las personas, pues, no están asiduas. Antes sí hacíamos todos los miércoles en Sí, vivo. exacto, Entonces tenemos creo que rato. definitivamente lo vamos a retomar porque nos gusta traerle. Nos gusta traer esa Esto es más información. como Y que directo. Exacto, y podemos responder, que es lo que más nos gusta, responder a veces que alguien tiene una pregunta directa y nosotros podemos responder. Pero lo bueno es que esto va a quedar grabado. Grabada, exacto.
¿Quién más sigue por ahí? Aquí tenemos, Roger Brenner. Roger Brenner. Nos pregunta, ¿pueden realizar un video con los detalles de la empresa que se pueden? No. Se puede. Que ¿Pueden realizar un video con detalles de las empresas que se puede? No puede. no quedó ahí. Aquí, Viaje Olfativo, muchas gracias por responder. Aquí está De Roger nada, otra mi vez. corazón. Pueden realizar un video con el detalle que aquellas empresas que permitan contratación de personal de otros países, facilitando la obtención del permiso de trabajo. Uy. Está fuerte esa. Eso Lo que está- pasa es que ya ahí, más que cuáles son esas empresas, tú tienes que buscar literalmente al abogado. Ellos por lo general tienen como una cartera de empresas. Porque nosotros, por ejemplo, no sabemos cuáles son esas empresas. Y eso va a depender también de la carrera que tengas. Exacto. O sea, son muchos, Sí, mucha gente muchas opta cosas a a considerar. a la visa laboral, la visa de trabajo. Ahorita más tendrías tú que primero ir buscando por empresa por empresa, a ver cuál. También depende de qué tipo de empresa tú quieras aplicar, cuál es tu carrera, cuál es tu experiencia, y después optar de eso. Y a ver si la empresa quiere, que eso es bastante difícil, no lo crean. Otra es la visa de talentos especiales. Ujú. Que es una que tú tengas algo, no sé, tu carrera, tú hayas hecho algo importante en tu país, que tú puedas demostrarle a la empresa o al país, mira, yo quiero mirar para allá porque yo soy un médico, un abogado, un ingeniero, que he hecho estudios de esto y de Sí. lo otro. Ya eso es hablar con el abogado, y el abogado tendría que mover como una especie de opción laboral aquí, pero siempre y cuando esa empresa tenga el puesto disponible y lo ponga a disposición para que ustedes se postulen. Ujú. ¿Entiendes? No es tan fácil, chicos. Ojalá, si fuera así de fácil, les juramos que ya hubiésemos hecho un video. Sí, Ya pero hubiésemos hecho un video. Tiene sus La verdad, cositas. tiene Por sus cierto, cositas. mira, hay solamente 2 likes. Y entonces ahorita hay 13 personas. Que por ahí comentó Fred que son poquitos, pero debería haber 13 likes. Así que denle like para que se lo puedan compartir a muchas más personas. Sí, la verdad no queríamos dejarte sin una respuesta clara, Roger, pero la verdad es difícil. Inclusive es que conocemos gente que ya viviendo aquí han optado por la misma carrera a mudarse a otros estados buscando esas oportunidades, Buscando esa han oportunidad, y les tarda, y y les les- tarda, y les les- cuesta, o sea, porque es como que la empresa tiene que demostrarle que tú eres pero tan, como dirían los mexicanos, tan chingón en tu trabajo, Sí. que tú superas a todos los gringos que están aquí, a todos los hispanos que viven en Estados Unidos, que ellos no van a conseguir a más nadie sino a ti. O sea, y entonces esa empresa manda eso al departamento, como que al Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, y el Ministerio de Trabajo dice, ok, sí, esta persona es tan chingona que tú la necesitas y te vamos a dar permiso para que te la traiga. O sea, tienes que ganarle a todos los demás. ¿Entiendes? Ok, seguimos. ¿Cuál es la otra pregunta que está por ahí? Victoriano, qué bueno lograrlos en línea. Por eso hablamos mucho de eso. Y eso no se ve todos los días. Ok, sí. Gracias. Gracias por tu respeto. De nada, Roger. Ojalá tuviéramos diríamos, una respuesta más positiva. Pero la verdad. Sí, y ya eso es como más como con un abogado, entonces. Sí, porque eso ya tiene que ver con migración, pues. Y la verdad es que migrar a Estados Unidos no es ninguna papaya. O sea, No es nada fácil. no es nada fácil, la verdad. La verdad, las oportunidades. Ojalá quisiéramos tener mejores noticias para ustedes con respecto a eso, chicos. Así que si alguien más está aquí y quiere preguntarnos, recuerden que es una hora, el en vivo es una hora nada más, ya nos quedan como 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos en vivo. Si alguien tiene alguna duda, vamos a ver si nos acordamos de algunas de las preguntas que nos hacen por ahí. Con respecto a la parte laboral, recuerden que tenemos una lista de reproducción de Oh, solo sí. trabajo. Tenemos Solo una lista de trabajo. reproducción de muchos opciones de trabajo, de entrega de paquetes, de compañías en las que puedes trabajar y ofrecer tus servicios. Así que cuando estén buscando trabajo, pues por ahí le tenemos varias opciones. Las voy a poner aquí para que vean bien. Sería bueno. Mira, aquí están, se van aquí a la parte de los videos, van a la lista, donde dice lista, y ahí están las listas de reproducción, mira, las top, aquí está por condado, por estado, sí, los blogs, camper, y trabajo en los Estados Unidos, ¿bien? Ustedes se meten aquí, y ahí va a estar esa lista de reproducción completa. Voy a dar pausa porque si no se va a reproducir. Ujú. Aquí están todos los videos, chicos. Mira. Todos los videos que hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, hasta Uber y Lyft, aparece aquí yo haciendo el Uber y Lyft. Y videos de que tienen años ya, literalmente, años, Sí. de que empezamos a hacer trabajo laboral. Cuando nos preguntan que si, mira, que si no han hecho videos para personas sin documento, no es porque no consigamos ese tipo de trabajo, sino que ya los de los trabajos sin documentos como que ya todo el mundo lo sabe. O sea, son construcción, limpieza, mantenimiento, ese tipo de cosas. Entonces, no es como
que hay algo extraordinario, porque con respecto a las aplicaciones, la mayoría te necesita tener por lo menos un permiso de trabajo. Por lo menos un permiso de trabajo, porque es que recuerden que si es una empresa ya constituida, obviamente le van a pedir el permiso de trabajo. Y todas esas de delivery siempre le van a pedir su permiso de trabajo. De hecho, nosotros ya hace poco hicimos un video de como cuáles serían esas oportunidades de trabajar si no tienes todavía tu permiso de trabajo, y por ahí le dimos muchas opciones, que sí, de cuidado personal sobre todo. Me acuerdo que era peluquería, otro era de hacerle el corte y el baño a los perritos, que eso da muy buen dinero. La verdad, mira, si hubiésemos sabido eso antes, ya yo hubiese hecho el curso de corte de perro, porque es que son caros y hay tanto perro que no lo consigue cita. Nosotros hemos buscado cita, y no somos nosotros nada más. Nuestros amigos que también tienen perro, cuando dicen, no, aquí es que no quiero perder la cita del perro. Y esos amigos van desde 190, 80, una pela de perro. O sea, el día de mañana yo sacaría hasta la licencia para sacar un negocio de corte de perro. Ahí hago el billete. Ok, sigue la chica de viaje olfativo. ¿Tienen algún video comparando el nivel de vida, costo, taxes entre Carolina del Norte y otros estados? Creo que no. Sí, hemos hecho con Florida. No, con Florida y Nueva York. Y Nueva York. Y Sur Carolina también. Claro, son videos que ya tienen bastante tiempo, chicos. Ya, acuérdense que mucha gente llega, ay, que yo quiero ver los precios. Recuerden que no ven la fecha de los videos. Hay videos que ya tienen 2 años, que ya tienen su tiempito. Por ejemplo, acabamos de ver una información acerca de la comparación entre Carolina del Norte, y salió una noticia y todo, Carolina del Norte y el estado de Florida. Y comparando, es bastante atractivo Carolina del Norte, aunque tú te pones a ver, por ejemplo, en el área de los taxes, pero es que Florida no paga taxes estatales. Sí, pero entonces tienes que pagar un seguro de vivienda mucho más caro que en otros estados. Me sorprendió, chicos. Muy caro, por la cuestión de los huracanes, de todas esas cosas que ocurren muchas pérdidas de casas. Entonces el seguro es bastante alto. Le podemos dar spoiler, inclusive nosotros estuvimos viendo un reporte. Hay gente que paga por el seguro de la vivienda al mes hasta $300 por el seguro de la casa. Yo me quedé así como que algo que nosotros creo que literalmente aquí pagamos como que al año, ¿no? Algo así. Sí, depende puede ser 500, no sé, pero allá lo pagas mensual. Y yo dije, los precios de los seguros de los carros también. También, aquí son mucho más económicos. Nosotros pagamos menos por 2 carros como por 3, literalmente. Ahorita estamos pagando por los 3, por la camioneta, el Tesla y mi carrito viejo, $300, 315, 13, por ahí va. Exacto, como 300 y algo. El pico no es tan largo como por 3 carros. Y 2 carros nuevos del año. 2 carros del año. Y uno viejito. O sea, 2 full cover y uno liability. Las cosas balanceadas. Y otra cosa que estamos recordando ahorita es que Carolina del Norte tiene los taxes más bajos que muchos otros estados. No está, Carolina del Norte no tiene los taxes más altos. Ni tampoco los más bajos. Ni los más bajos, pero está ahí como en el promedio. Está entre 7.5, porque recuerden que es la combinación entre el estado y el nacional. Y entonces uno es 5 y algo, y entonces el otro es 2 y algo, y ahí es donde llega a 7.5. Pero he visto que hay muchos como California, Nueva York, para arriba, que han llegado hasta 9%. Entonces, sí, es bastante. Es bastante caro. Mira, por aquí dice, yo sigue leyendo, dice, tienen, ok, otra vez yo, dice Víctor. Otra vez yo, aquí está. Estoy en el trámite. En el trámite de permiso de trabajo. ¿Puedo trabajar con cuenta propia o para entregar paquetes sin el permiso? Gracias. Por cuenta propia, en cualquier lugar por ahí que tú le digas, mira, yo en un restaurante, en construcción. Es que con el permiso de trabajo, Víctor, pero con el permiso de trabajo, social. Sí. Recuerda que con el permiso de trabajo viene el social. O sea, esos van pegados. Y a tú tener un social, ya tú apareces dentro de los documentos del Estado, y tú tendrías que empezar a declarar taxes. Eso es lo que te piden la mayoría de los trabajos. ¿Dónde te van a pagar dónde tú vas a pagar los impuestos? Porque cuando te asignan un pago, de ahí te descuentan los taxes. ¿Entiendes? Para que ya tengan eso claro. Y también que necesitas una cuenta bancaria, porque si no, ¿dónde te van a hacer la transferencia? Claro. ¿Puedo trabajar con cuenta propia? El social viene y el permiso de trabajo vienen juntos. No, pero él pregunta, ¿puedo trabajar sin el permiso de trabajo entregando paquetes? No. No puedo. Sin el Necesita el permiso de trabajo. Pero, bueno, y eso, porque aquí lo estamos hablando aquí también,
Chicos, si usted está acabando de llegar y usted nos está escuchando en este momento, si usted está acabando de llegar, tiene meses, por favor saquen el Tax ID mientras llega el social. Traten de sacar el Tax ID. Eso los va a ayudar para alquilar. ¿Por qué? Porque para alquilar. Mucha gente dice, no declares impuestos. Eso es craso error en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país capitalista que vive de los taxes. Y eso es como tu récord. O sea, si tú no apareces en la declaración de taxes anuales, tú no existes. Entonces la gente no va a confiar en ti porque cuando te tratan de buscar en los sistemas, tú no apareces, te decir, ¿y cómo te alquilo yo a ti si tú no existes aquí? ¿Cómo corroboro quién eres tú? No vas a poder alquilar una propiedad, una casa, a menos que sea una baldía por allá atrás, no sé, un monte, que alguien tiene una granja y te dice, ok, mire, yo tengo un cuartico allá atrás y te lo rento. Pero eso es entre él y tú. Pero legalmente tú vas creando un récord, ¿entienden eso? Tú vas creando un récord de crédito de alquiler, vas creando un récord de crédito de vivienda, y para que vayas, por favor, saquen su Tax ID, porque inclusive hasta para comprar vivienda están prestando dinero con un solo año que tú declares impuestos, ya te prestan dinero para comprar vivienda. O le hemos visto una realtor que es amiga de nosotros, nos dijeron, logré que un cliente con un solo año de declaración de impuestos le asignaran el crédito por una casa. Así que saquen el Tax ID si no Mira, y vamos a darle con las preguntas porque ya quedan 5 minutos. Gracias, voy a buscarlos. No, y dice Víctor, ya me respondieron respondiéndole a Roger. Gracias. Aquí voy a buscarlo, dice Viejo Olfatillo, Vladimir Corrales. Sería chévere que acompañaran en la nieve. Acamparan en la nieve. y vernos cómo nos llegan las cosas. Ay, Dios mío. Mira, Víctor, lo hemos pensado. Lo estamos planeando. Chicos, este año vamos a viajar más. Por eso fue que hicimos lo del transformación del camping y más. Este mes yo tengo que empezar a acomodar la caja esa de madera que hicimos donde vamos a meter para la camioneta blanca. Ahora tenemos que adaptarla a la nueva camioneta. Ya compramos unos colchones inflables, tenemos una carpa. Sí, este año se viene viaje en la camioneta. Bueno, te adelanto, no vamos a acampar en la nieve año, pero vamos ahorita como entre mediados y finales de enero. Ahorita dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Y si le podemos decir el tipo, por lo menos el tipo de ropa, ¿ok? Que necesitan para estar. Y vamos a rentar un chalet. Ya rentamos una cabaña con unos amigos. Le vamos a decir cómo ya, lo hicimos hasta ahí. Y los precios. Ok, seguimos con... Pero era acampar en la nieve. Hay que acostumbrarse, vamos por partes. Vamos por partes porque eso es muy frío. Y aquí Skinny, una persona ilegal puede vivir normalmente en Carolina del Norte. ¿Y qué pasa si te para la policía? No, aquí puedes vivir tranquilamente. Carolina del Norte no es ciudad santuario, pero es muy tranquila. Si tú y los policías no se meten contigo. Si tú cumples todas tus reglas, tú puedes. Aquí puedes vivir tranquilo. Aquí viven muchas personas que no tienen documentos. Y si te para la policía, usted solo escucha al policía diga, y deme mi ticket. Y usted va a pagar su ticket. Esto no tiene nada que ver con migración. Sí, eso no. Exacto. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así. Aquí tenemos muchos amigos que no tienen documentos y ellos los para la policía. Ellos han ido a pagar su multa o mandan un Pero lo mejor es que usted maneje muy bien para que la policía no le pare. Exacto. Pero tranquilo, con migración, muy raro. Ok, seguimos con... esa ya era la última. Ok, está bien. Me parece bien porque ya son las 8:58. Chicos, creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Gracias por estar todos ahí, la verdad. Tenemos tiempo, estamos oxidados, tenemos tiempo que no hacíamos en vivo. La verdad. Sí. Nos costó un poquito configurar todo esto y, ay, Dios mío, compaya la pantalla, los colotos, pero sí. Y nunca nos dijeron, yo me imagino que se escucha muy bien porque nunca nos dijeron, mira, no se escucha. Así que eso quiere decir que el técnico lo hizo bien. Ahí donde ustedes ven cuál es el promedio de la renta alquiler. Ya tenemos un video por ahí. ¿Dónde puedo vivir? En el sur de Florida. En el sur de la Florida. ¿Cómo se llama donde están todos los realtors ahorita haciendo promoción de las casas? Cerca del área de Orlando, para allá, para esos lados. Es lo más económico. Hay una parte que todavía sigue siendo muy económica, pero está para los lados cercanos de Tampa. ¿Cómo se llama ese condado que siempre? Ocala. Ocala. El condado. Osceola. Por ahí va. Por ahí es. Es el que hemos visto que es más económico, amigo. La verdad.
Se escucha perfecto. Gracias. Okay. Bien, por ahí dice, vamos, si quieres ponlo ya. Ah, ya tienen que poner otra vez porque Sí, otra vez. ahora están preguntando, ahora que se va a acabar, están preguntando. Sí, dice, ahí donde ustedes viven, ¿cuál es el promedio de alquiler de la renta? Ahí Nosotros sí. somos dueños, por aquí sí está como 2.000 y algo. O sea, de las Porque- casas. De las casas. porque Pero nosotros hay hicimos- apartamentos de 1.600. de 1.000, Recientemente hicimos un Es más, video. yo le voy a buscar el video. Sí, para Ah, que ellos... ¿Dónde está? Ah, renta, ¿no? Decía así renta. Ah, aquí sí, está. Ya se lo pongo acá, chicos. Este que Renta está en aquí. Estados Unidos subieron, allí les Este que dimos... está aquí es el que acabamos de hacer y tiene apenas lo hicimos este mes. Ahí van a ver los apartamentos, varios tipos. Claro, no les vamos a decir que esos son los más baratos, Pero los más baratos. fueron lo que le buscamos en promedio. En promedio, porque esos apartamentos que les mostramos, algunos ya tienen su tiempito, pero están renovados y los otros son muy nuevos. Pero el promedio está por Ya ahí. se van, dice Víctor, sí, porque es que es una hora, no podemos usarnos de una hora. Yo trabajo mañana, me tengo que parar a las 5:30. Tranquilo, son unos genios, muchas gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Gracias Nos a ustedes por- alegra mucho, de verdad que extrañamos mucho esto de Sí. hacer en vivo, porque le damos primero obviamente toda la información y luego venimos y charlamos un rato. Aquí es algo más como que un face to face, aunque no sea. Sí, aquí. Hasta pronto, que descansen, dice Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. Bueno, llegué tarde, dice sí, un poco. Pero si tienes tu pregunta, ahí tenemos un minuto, te la podemos Un minuto, responder. exacto. Vamos a extendernos un minutico. Eso no, recuerden que sí, tenemos que trabajar, chicos. Esta señorita que está aquí tiene que manejar un poco de horas. Media hora. Y de noche, Hasta madrugada. 34. Pero nos alegra mucho que estén por allí, estén pendientes. Recuerden darle like. Mira, todavía hay 2 likes y hay 17 personas, 18. Entonces, todo el mundo debe darle like. Si no te has suscrito, ve y suscríbete porque es gratis. Es Exacto. la mejor, les voy a decir como el video. Recuerda que es la mejor manera de apoyarnos. Y si te gusta todo nuestro contenido informativo como este y de todas nuestras aventuras, pues recuerda suscribirte porque es gratis. Exacto. Y darle like. Y de verdad, bueno, el último fue. Seguirnos por nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, aunque no somos muchos, pero tenemos. Tenemos TikTok, Instagram y Facebook. Así que Sí, deben y si seguirnos tienen, también por nuestras redes. Los que hayan venido por TikTok y estén aquí, nos preguntan, por favor, denos ideas. ¿Cómo quieren que le hagamos los textos? O sea, tipo los videos con nosotros, pero cortitos. ¿O quieren que sigan siendo como tipo real? Porque la verdad es que tratamos que las cosas sean informativas. Porque creo que Exacto. a veces no nos da tiempo, quisiéramos, porque eso no se cree que montar videos es fácil. Eso de estar editando y cortando y pegando tampoco es. Y Somos personas que un trabajan equipo todo el día. completito, diría nuestra amiga real. Exacto. Así que bueno, chicos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar allí. Espero les haya gustado toda esta información. Recuerden que deben suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos. Darle like a este video que va a quedar grabado por ahí, está en vivo. Y por supuesto, no duden Exacto. en seguirnos por las redes porque vendrán muchos más videos informativos como este y muchas aventuras. Así que hasta luego, chicos. Que pasen buenas noches. Nos vemos pronto. Y no se pierdan los videos de los Herbie que ya vienen. Arby viene este fin de semana. Bien. Bueno, ya va. Bueno, mira. lo vamos a grabar. Los videos son un poco cortos, deberían ser más detallados. Ay, Dios. Ay, Pero es Dios. que mucha gente, los videos son muy largos, entonces tratamos de hacer como un promedio. A veces tratamos de hacerlo promedio. Porque a veces mucha gente. No, cuando ya se pasa de 15, 20, ya no los veo, es muy largo. Entonces, si lo hacemos muy corto, entonces son muy cortos. Tratamos de hacerlo lo más Gracias, concentrado que se muchachos, pueda. por su tiempo. Saludos y bendiciones. Amén. Y Amén. saludos y bendiciones para todos también. Muchas gracias, chicos, por estar ahí siempre. Y gracias por el apoyo. Así que este año vamos a viajar. Y creo que les comentamos lo que íbamos a hacer el nuevo formato. Y quiero que vayan a la pestaña de comunidad por hacer una pregunta de cómo quieren los formatos. Nosotros queremos hacer el formato de las ciudades, así como que primero renta, trabajo, sería el primero. Si Trabajo. vamos por lo menos, ejemplo, vamos para Charleston, donde va ahorita el amigo. ¿Qué trabajos hay en Charleston? La renta de Charleston. ¿Qué hacer en Charleston? Precios de las casas en Charleston. Y obviamente pasear un poquito por la ciudad de Charleston. Como que qué visitar. ¿Qué visitar? Ese sería Entonces, nuestro esquema. sí, porque creo que eso es lo primordial que viene buscando todo el mundo de Estados Unidos, ¿verdad? Que es saber qué hay en la ciudad para hacer. No es porque muchas veces vamos a la ciudad y mostramos lo bonito. Mostramos que... Suscríbanse. ay, qué bonito es el parque, qué bonita la zona turística. Pero la gente cuando viene ahorita lo que quiere saber es qué hay ahí para vivir. Exacto. Entonces creo que ese es el formato que vamos a implementar de ahorita para adelante. Así que, chicos, Chicos, muchas Muchísimas gracias. Aquí gracias. dice, sigan informando así. Bye bye, Víctor. Muchas gracias por su tiempo. Saludos y bendiciones. Pues, chao. Otra vez nos volvemos a despedir. Nos vemos en la próxima. Bye. hasta luego, chicos. Nos vemos pronto. Déjame terminar esto por acá. Bye bye. Bye, bye.